Un CEO negro fue instalado en la televisión en vivo, pero su respuesta fue tan brutal, incluso el público se volvió contra el presentador. Las luces del estudio arrojan un suave brillo sobre el elegante conjunto moderno de The Sterling Hour, uno de los programas matutinos más vistos del país. El tipo de programa que los hogares suburbanos se estaba ejecutando en segundo plano mientras bebe café y hojeando sus teléfonos. En el centro de todo se encontraba Valerie Sterling, un afilado, pulido anfitrión destacado con el tipo de carisma que la hacía respetada y temido en la industria. Había construido su reputación a partir de entrevistas difíciles, desarmar a los políticos que interrogan a las élites de Hollywood y lanzar bolas curvas a los directores ejecutivos. ¿Quién pensó que estaban entrando en una charla amistosa? Hoy su invitado fue Nathaniel Kane, fundador y director ejecutivo de Sentient Dynamics, un gigante tecnológico a la vanguardia de la investigación en IA. No solo tuvo éxito, él era el rostro de una nueva era, un hombre cuya empresa había remodelado industrias y alteró el status quo. Sus innovaciones se estaban utilizando en hospitales, aplicación de la ley en los mercados financieros, en todas partes, pero nada de eso fue lo que hizo la entrevista de hoy un tema de especulación. No. ¿Qué tenía el público esperando con silenciosa anticipación? Era algo mucho más tácito. Nathaniel Kane era un hombre negro en un espacio históricamente dominado por rostros blancos. Y eso más que nada lo convirtió en blanco de un escrutinio sutil pero calculado. Se sentó tranquilamente en su silla, vistiendo un impecable traje azul marino. Su expresión ilegible mientras comenzaba la cuenta regresiva para la transmisión en vivo. No había señales de nervios, sin movimientos ansiosos de las manos. Esta no fue su primera vez en la televisión nacional y ciertamente no era su primera vez tratar con personas como Valerie. Frente a él, Valerie cruzó las piernas y ofreció su sonrisa característica, educado, cálido en la superficie, pero con un borde tan fino que solo lo notarías si realmente estuvieras prestando atención. La luz roja de la cámara parpadeó. Ella se volvió hacia la audiencia, su voz suave y practicada. Buenos días a todos. Hoy tenemos una conversación fascinante por delante. Nuestro invitado es un hombre que ha construido una de las empresas más influyentes de nuestro tiempo, dando forma a la forma en que interactuar con la inteligencia artificial, pero con el poder viene la responsabilidad y la controversia. Ella giró y miró a Nathaniel a los ojos. Señor Kane, gracias por estar aquí. Nathaniel asintió levemente. Agradezco la invitación. La sonrisa de Valerie se amplió lo suficiente como para mostrar los dientes. Bueno, entremos directamente en ello. Has tenido un ascenso impresionante, uno que muchos han llamado sin precedentes. Mucha gente ve tu éxito y se pregunta, ¿es esto un testimonio del mérito o a un sistema que intenta corregir injusticias pasadas? Las palabras estaban entrelazadas con algo más profundo. Un desafío, un cebo. Una pregunta diseñada no para ser respondida, sino para provocar. Nathaniel exhaló lentamente por la nariz, ya reconociendo el juego que estaba a punto de jugar. Pero lo que Valerie no sabía era que ya había ganado antes. Ella incluso empezó. Pero la audiencia no estaban preparados para lo que estaba por suceder después. Nathaniel mantuvo su expresión neutral, pero por dentro ya estaba calculando. Había estado en salas de juntas donde había más en juego que esto. Se había sentado frente a los inversores que apenas ocultaron su escepticismo. Hombres que mirarían su piel. Antes de que echaran un vistazo a sus credenciales, Valerie Sterling. Ella era solo otra prueba. El silencio se prolongó durante un segundo demasiado largo, lo suficiente para que el público lo sienta. Entonces finalmente habló.
Esa es una forma interesante de expresarlo. Nathaniel dijo que su tono era suave y controlado. ¿Estás preguntando si me gané mi éxito o si me lo entregaron? Valerie soltó una breve risa practicada, del tipo diseñado para hacer que un huésped se sienta tonto, por si quiera sugerir tal cosa. Oh, para nada, Nathaniel. Simplemente estoy diciendo eso. Vivimos en una época donde las empresas están priorizando iniciativas de diversidad. Y por supuesto, eso es algo bueno. Pero algunas personas, nuestros espectadores incluidos, podrían preguntarse si programas como estos inclinan el campo de juego de una manera que, digamos, beneficia a algunos más que a otros. Un murmullo bajo recorrió la audiencia. La tensión en la habitación era sutil, pero creciente. El tipo de momento en el que los espectadores en casa se inclinarían solo un poco más cerca. La mandíbula de Nathaniel no se apretó. Sus hombros no se pusieron rígidos. Él no le dio la satisfacción. En lugar de eso, inclinó ligeramente la cabeza. Como si estuviera considerando algo, analicemos eso, dijo su voz. Incluso, estás sugiriendo que las empresas, haciendo un esfuerzo por incluir talento históricamente excluido, de alguna manera borra el mérito. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué cuando entro en una sala llena de directores ejecutivos, sigo siendo el único que se parece a mí? Las palabras aterrizaron con fuerza y por primera vez, la compostura de Valerie flaqueó. Bueno, es un tema complicado, ella comenzó, pero Nathaniel no terminó. ¿Es que preguntó? Su voz aún mesurada. Porque me suena bastante simple. Lo que realmente está pasando es que, por primera vez, personas que siempre están cualificadas, finalmente están recibiendo su oportunidad. Pero cuando alguien como yo llega a la cima, la gente no pregunta cuántas horas trabajé, cuántos sacrificios hice, cuántas noches pasé construir algo desde cero. En lugar de eso, preguntan, ¿el sistema te dio un folleto? Un solo aplauso resonó desde algún lugar de la audiencia. Antes de que fuera rápidamente sofocado, Valerie se enderezó en su asiento. Recuperando el equilibrio, creo que lo que la gente se pregunta, no. Nathaniel intervino suavemente. Creo que lo que te estás preguntando es si merezco estar aquí. Silencio. Por primera vez, la sonrisa practicada de Valerie vaciló ligeramente. Lo suficiente para que la cámara capte. Nathaniel se reclinó cruzando una pierna sobre la otra, completamente despreocupado. Lo entiendo, continuó. Su tono cambia, casi conversacional. Es más fácil creer que alguien como yo le entregaron algo que admitir que el sistema mantuvo gente como yo desde hace décadas. Pero aquí está la cosa, Valerie. No necesito el permiso de nadie para sentarme en esta mesa. La habitación se sentía más pequeña ahora, la tensión presionando contra las paredes. Pero Valerie aún no había terminado, y ella estaba a punto de cometer un error. No pudo evitar que Valerie le devolviera la sonrisa, pero estaba más apretado ahora. Se estiró un poco demasiado delgado. El público no se movía en sus asientos, pero tampoco estaban relajados. Ella tuvo que recuperar el control. Este fue su show. Ella soltó una suave risita, sacudiendo ligeramente la cabeza como si todo el intercambio hubiera sido amistoso. Debate intelectual en lugar de un momento que tuvo millones de espectadores. Encerrado en Nathaniel. Ella dijo, su voz adoptando ese tono condescendiente utilizado por personas que piensan que están siendo sutiles. Creo que me estás malinterpretando. Nadie cuestiona tu inteligencia ni tu talento. Has construido algo increíble, pero en este país tenemos que reconocer que ciertas iniciativas como la contratación por diversidad han cambiado la forma en que operan las empresas. Y muchos creen que si bien la intención es buena, a veces resulta en personas menos calificadas siendo elevados sobre aquellos
quien podría haber sido más adecuado para el papel. ¿Ves cómo eso podría ser una preocupación? Ahí estaba ella. Ya no lo ocultaba. Nathaniel exhaló silenciosamente. No por frustración, pero con el tipo de paciencia que desarrollas después de años de escucharlo. Mismo una y otra vez de personas que realmente creen que estaban diciendo algo original. Veo exactamente lo que estás diciendo, respondió asintiendo una vez. Pero déjame preguntarte esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sentó frente a un televisor blanco, director ejecutivo, y les preguntó si realmente merecen su puesto? ¿Cuándo fue la última vez que una empresa, Fortune 500, contrató a un hombre blanco promedio y alguien se dio la vuelta y dijo, bueno, tal vez no se lo ganó, tal vez solo esté aquí por el sistema, ayudar a personas como él? Valerie abrió la boca, pero Nathaniel no había terminado, porque si vamos a hablar de oportunidades no ganadas, seamos honestos sobre a dónde pertenece realmente esa conversación. Durante décadas, siglos incluso, las empresas han sido dirigidas por hombres que lucen todos iguales. Y nadie nunca cuestionó si merecen estar allí. Nadie dijo nunca, hola, tal vez ese CEO tuvo una ventaja porque su padre estaba en la misma industria. O tal vez ese ejecutivo fue ascendido porque fue al club de campo correcto, en lugar de trabajar más duro que los demás. El público estaba completamente en silencio. Ahora, Nathaniel inclinó ligeramente la cabeza como si la estudiara. ¿Por qué cuando alguien como yo tiene éxito, de repente queremos tener esta conversación sobre el mérito? Valerie tragó. Podía sentir el cambio sucediendo, no solo en la habitación, pero en las pantallas de todo el país. Pero ella no iba a caer sin luchar. Ella forzó una pequeña risa, intentando recuperar el equilibrio. Creo que nos estamos poniendo un poco fuera de pista. Aquí estamos, Nathaniel preguntó con la voz todavía tranquila, porque me parece que finalmente estamos en el camino correcto. La tensión se había convertido en algo más ahora, algo más agudo. Y luego Valerie cometió el error. Bueno, ella dijo. Su tono se enfrió un poco. Creo que algunas personas podrían argumentar que en industrias como la suya, Nathaniel, las empresas bajan el listón para cumplir con ciertas expectativas. La sala reaccionó antes de que Nathaniel lo hiciera. Hubo un cambio en el aire, una inhalación colectiva. El tipo de momento donde la gente se dio cuenta de que se había cruzado una línea. Nathaniel no parpadeó, no se inmutó, simplemente la miró por un momento, la estudió. Luego se inclinó hacia adelante, apoyó sus manos en sus rodillas y dijo, con calma, si crees que el listón ha sido bajado, entonces levantémoslo aquí mismo. En este momento la cámara hizo zoom. El público se aferraba a cada sílaba, pero nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de decir a continuación. Las palabras de Nathaniel quedaron en el aire, colgando sobre el estudio como una nube de tormenta a punto de romperse. Los labios de Valerie se abrieron ligeramente, pero no salieron palabras. Ella no estaba acostumbrada a ser la que la tomaran desprevenida. Ella había esperado un rechazo, tal vez incluso un acalorado debate, pero no esto. No, es un desafío que se le devuelva con tanta precisión. Nathaniel dejó que el silencio se extendiera controlado, intencionalmente, luego habló de nuevo, su voz tranquila y deliberada. Dices que el listón ha sido bajado. Probemos que él se volvió ligeramente dirigiéndose no solo a Valerie, pero todos mirando a los millones de personas sintonizando desde sus salas de estar, sus cubículos de oficina, sus cafeterías matutinas. Usted dijo antes que las iniciativas de diversidad podría estar dando oportunidades a las personas que no los merecen. Pero miremos los números. Hizo un gesto con la mano, medido, controlado, ahora mismo.
Hay exactamente 6 directores ejecutivos negros en Fortune 500. De 500, eso es poco más del 1%. Dejó que eso asimilara antes de continuar. Ahora, dime si realmente se estaban bajando el listón para hacer espacio para gente como yo. ¿No se verían esos números un poco diferentes? Un murmullo recorrió la audiencia del estudio. Los dedos de Valerie temblaron ligeramente en la pila de tarjetas de referencia frente a ella, pero ella no interrumpió. Nathaniel se reclinó un poco hacia atrás. Voz firme. ¿Sabes lo que tuve que hacer para llegar aquí, Valerie? Tuve que construir una empresa de la nada. Tuve que presentar a los inversores quien supuso que yo era el asistente cuando entré a la habitación. Tuve que superar a mi competencia 10 veces porque sabía que si fallaba no sería visto simplemente como Nathaniel Kane fracasando. Sería visto como una prueba que la gente como yo no pertenece a este espacio. Hizo una pausa. El peso de sus palabras se asentó profundamente. Mientras tanto, él continuaba. Hay ejecutivos sentados en la cima de corporaciones de miles de millones de dólares ahora mismo, quienes obtuvieron sus puestos porque su padre hizo algunas llamadas telefónicas y nadie cuestiona si pertenecen al público, asentía ahora moviéndose en sus asientos. La gente no solo estaba escuchando, estaban absorbiendo. Valerie intentó recuperar el control. Ella se movió ligeramente, ordenando los papeles frente a ella. Nathanael, creo que estás haciendo algunas generalizaciones amplias. Nadie niega que has trabajado duro, pero la realidad es la realidad. Nathaniel intervino suavemente. Es que la gente solo hace estas preguntas cuando alguien que se parece a mí triunfa, cuando un ejecutivo blanco toma el mando de una importante empresa. Nadie asume que llegaron allí debido a una iniciativa de diversidad. Nadie se vuelve hacia ellos y les dice hola. ¿Crees que tienes este trabajo? Porque alguien bajó el listón. Dejó la pregunta flotando en el aire. Un espejo reflejándose en ella. Valerie abrió la boca, pero las palabras no salieron. Nathaniel exhaló ligeramente por la nariz, sacudiendo la cabeza solo una fracción. Luego dio el golpe final. En realidad no te importa el mérito, dijo en voz baja, mirándola a los ojos. Te preocupas por mantener a gente como yo, de tener un asiento en la mesa, y esa Valeria es la verdadera conversación. El silencio en la habitación era ensordecedor. El rostro de Valerie había perdido su suave compostura, su personalidad cuidadosamente seleccionada en el aire, agrietando lo suficiente para que la cámara lo capte. El público ya no estaba solo mirando, estaban presenciando algo. Y fue entonces cuando todo cambió por primera vez en su carrera. Valerie Sterling parecía nerviosa. Fue apenas un ligero cambio en su postura, pero estaba ahí, el tipo de momento tan sutil, pero tan condenatorio, que millones de espectadores en casa rebobinarían y reproducirían solo para confirmar lo que vieron. Ella trató de recuperarse. Tuvo que hacerlo bueno, Nathanael. Ella comenzó su voz, más suave ahora, cuidadosa. Creo. Todos podemos estar de acuerdo en que estas conversaciones tienen matices. Nadie dice que no has trabajado duro. Nathanael sonrió. No es el tipo de sonrisa que ofreces de acuerdo. Del tipo que le dice a la otra persona, veo exactamente lo que estás haciendo, excepto que eso es exactamente lo que estás diciendo. Él respondió suavemente. No me trajiste aquí para hablar de mi empresa. No querías hablar de la tecnología. Estamos desarrollando las formas en que está dando forma al futuro. No me trajiste aquí para preguntar si realmente me gané mi lugar. Y esa pregunta, Valerie, ¿cuál? Es el problema. Valerie inhaló bruscamente. Pero Nathaniel no había terminado. ¿Ves cuando la gente como yo tiene éxito? Gente como tú siembra la necesidad de investigar.
analizar para encontrar alguna razón por la que no deberíamos estar aquí. Pero cuando las personas que se parecen a ti tienen éxito, es solo lo esperado. Nadie lo cuestiona. Nadie pregunta si el sistema les dio una oportunidad. No merecían su voz. Nunca se elevó, nunca perdió la compostura. Y sin embargo, había convertido toda la entrevista en algo que nunca anticipó. Una lección que he pasado toda mi carrera a probarme a mí mismo ante las personas que comenzaron 10 pasos delante de mí. Nathaniel continuó con sus ojos fijos en los de ella. Y seguiré haciéndolo, no porque necesite su validación, pero porque me niego a permitir que la próxima generación de personas que se parecen a mí crecen pensando que tienen que disculparse por su propio éxito. El público reaccionó antes de que Valerie pudiera. Unos aplausos al principio. Y luego más luego, el tipo de aplauso que no fue solo cortés, fue una declaración. Valerie miró hacia la cabina de control, probablemente buscando un salvavidas, pero no hubo ninguno. Esta vez forzó una sonrisa, pero no llegó bien a sus ojos. Dijo aclarándose la garganta: ciertamente apreciamos su perspectiva. Fue una semana que terminó con una batalla que ella ya había perdido. Nathaniel Kane se recostó en su silla. Perfectamente compuesto, no se regodeaba. No sonrió, simplemente dejó pasar el momento, sabiendo que no hacía falta decir nada más, pero la verdadera tormenta apenas comenzaba en el momento en que terminó la entrevista. Valerie Sterling no se demoró. Ella dio una rápida sonrisa con los labios apretados, murmuró algo acerca de apreciar la conversación, y se alejó incluso antes de que las cámaras terminaran de desvanecerse a negro. Nathaniel Kane, por otro lado, se tomó su tiempo y se levantó de su silla con medida facilidad. Se ajustó la chaqueta del traje y estrechó la mano de los productores y miembros del equipo, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado, algo irreversible. En el momento en que salió del set y entró en el pasillo, su teléfono ya vibraba sin parar de enviar mensajes de texto, notificaciones por correo electrónico. Su asistente Jordan lo estaba esperando junto a la puerta de la habitación verde, ojos muy abiertos. ¿Ya lo has visto?, Nathaniel preguntó apenas divertido. Jordan giró su pantalla, está en todas partes, y fue. Los clips del intercambio inundaron las redes sociales, a una velocidad que ningún equipo de relaciones públicas podría controlar. El hashtag Nathaniel Kane ya era tendencia, seguido de cerca por hashtag La libra esterlina se expone, y ha bajado el listón. La frase que le había dicho a Valerie ahora se utiliza como un grito de guerra. Los memes aparecían a cada segundo. Un lado de Internet estaba celebrando, llamándolo uno de los derribos más satisfactorios de la televisión. Historia. El otro lado luchando control de daños. Narrativas retorcidas. Nathaniel hojeó su teléfono mientras caminaban. Vislumbrar el caos que se desarrolla. Un tuit viral. Valerie Sterling acaba de aprender en tiempo real que unos hombres vienen preparados para la emboscada clase magistral absoluta de Nathaniel Kane. Un clip que circula en YouTube. Esto es lo que pasa cuando desafías a un hombre. Quien construyó su imperio desde cero, mira hasta el final, a ella no le quedaba nada. Luego, por supuesto, los contraataques. Un titular de una determinada red. ¿Nathaniel Kane intimidó a una presentadora en televisión en vivo? Un debate o una vergüenza pública. Nathaniel exhaló por la nariz. El giro era predecible. Había estado en este juego el tiempo suficiente para saber que cuando la gente perdió una discusión, intentaron reescribirlo. Jordan negó con la cabeza, todavía desplazándose. El equipo de Sterling está en modo de control total de daños. Dicen que ella solo estaba haciendo las preguntas difíciles y que exageraste. Nathaniel soltó una risita baja, metiendo su teléfono en su bolsillo. Por supuesto que lo son, pero el mundo ya había tomado una decisión esa noche. El canal oficial de YouTube de Sterling Hours subí la entrevista.
Completa no es una versión editada, no los aspectos más destacados aprobados por las relaciones públicas, cuidadosamente recortados. Todo, sin cortes en 2 horas, se convirtió en el vídeo número 1 en tendencia. Por la mañana tenía 12 millones de visitas. Las empresas estadounidenses estaban observando. Los ejecutivos de los medios estaban mirando. Los patrocinadores de Valerie definitivamente están mirando. Y por primera vez, ella fue la que estaba bajo escrutinio. Ya no se trataba solo de una mala entrevista. Fue aproximadamente un largo patrón de pie siendo arrastrado hacia la luz. Mientras tanto, la bandeja de entrada de Nathaniel se estaba llenando con algo más. Completamente oportunidades a hablar, solicitudes, entrevistas, un artículo en una importante revista de negocios. La gente no solo elogiaba su actuación, querían escuchar más. Y en el fondo sabía que esto no era solo un momento viral. Este fue el comienzo de algo mucho más grande. En el momento en que terminó la entrevista, Valerie Sterling no se demoró. Ella dio una rápida sonrisa con los labios apretados. Murmuró algo acerca de apreciar la conversación, y se alejó incluso antes de que las cámaras terminaran de desvanecerse a negro. Nathaniel Kane, por otro lado, se tomó su tiempo y se levantó de su silla con medida facilidad. Se ajustó la chaqueta del traje y estrechó la mano de los productores y miembros del equipo. Como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado. Algo irreversible en el momento en que salió del set y entró en el pasillo. Su teléfono ya vibraba sin parar de enviar mensajes de texto. Notificaciones por correo electrónico. Su asistente Jordan lo estaba esperando junto a la puerta de la habitación verde. Ojos muy abiertos. ¿Ya lo has visto?, Nathaniel preguntó apenas divertido. Jordan giró su pantalla. Está en todas partes y fue. Los clips del intercambio inundaron las redes sociales, a una velocidad que ningún equipo de relaciones públicas podría controlar. El hashtag Nathaniel Kane ya era tendencia, seguido de cerca por el hashtag Sterling Expuesto y #baja el listón, la frase que le había dicho a Valerie. Ahora se utiliza como un grito de guerra. Los memes aparecían a cada segundo. Un lado de Internet estaba celebrando, llamándolo uno de los más satisfactorios derribos en la historia de la televisión. El otro lado luchando control de daños, narrativas retorcidas. Nathaniel hojeó su teléfono mientras caminaban. Vislumbrar el caos que se desarrolla un tuit viral. Valerie Sterling recién aprendido en tiempo real que unos hombres vienen preparados para la emboscada. Clase magistral absoluta de Nathaniel Kane. Un clip que circula en YouTube. Esto es lo que pasa cuando desafías a un hombre. Quien construyó su imperio desde cero, mira hasta el final. A ella no le quedaba nada. Entonces, por supuesto, el contador ataca un titular de una determinada red. ¿Nathaniel Kane intimidó a una presentadora en televisión en vivo? ¿Un debate o una vergüenza pública? Nathaniel exhaló por la nariz. El giro era predecible. Había estado en este juego el tiempo suficiente para saber que cuando la gente perdió una discusión, intentaron reescribirlo. Jordan negó con la cabeza. Todavía desplazándose, el equipo de Sterling está en modo de control total de daños. Dicen que ella solo estaba haciendo las preguntas difíciles y que reaccionaste de forma exagerada. Nathaniel se rió en voz baja. Metiendo su teléfono en su bolsillo, por supuesto que lo son, pero el mundo ya había tomado una decisión esa noche. El canal oficial de YouTube de Sterling Hours subí la entrevista completa. No es una versión editada, no es el PR. Cuidadosamente recortado. Aprobado, resalta todo sin cortes. En 2 horas se convirtió en el video número 1 en tendencia. Por la mañana tenía 12 millones de visitas. Las empresas estadounidenses estaban observando. Los ejecutivos de los medios estaban mirando. Los patrocinadores de Valerie definitivamente están mirando. Y por primera vez,
ella fue la que estaba bajo escrutinio. Ya no se trataba solo de una mala entrevista. Fue aproximadamente un largo patrón de pie, siendo arrastrado hacia la luz. Mientras tanto, la bandeja de entrada de Nathaniel se estaba llenando con algo más. Completamente oportunidades a hablar, solicitudes, entrevistas, un artículo en una importante revista de negocios. La gente no solo elogiaba su actuación, querían escuchar más y, en el fondo, sabía que esto no era solo un momento viral. Este fue el comienzo de algo mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más grande.